Platón y mi contexto actual. Hola a todos, mi nombre es Diana Carolina Suta González y en este podcast compartiré mi comprensión de la política educativa a partir del diálogo entre el pensamiento político de Platón y las concepciones contemporáneas sobre las políticas públicas. Bueno, para empezar, debemos decir que la educación es uno de los escenarios más importantes para el desarrollo de una sociedad. Eso ya lo sabemos. A través de ella se transmiten tanto conocimientos, valores, normas y formas de participación ciudadana. Por esta razón, la educación ha sido considerada históricamente una responsabilidad del Estado y un interés público. Comprender precisamente estas políticas educativas públicas implican analizar tanto cómo los gobiernos, las instituciones y la sociedad buscan responder a los desafíos educativos y garantizar precisamente este derecho, la educación. Para desarrollar esta reflexión, abordaré en primer lugar algunos elementos que considero centrales del pensamiento político de Platón, pero posteriormente revisaré cómo estas concepciones actuales de las políticas públicas están relacionadas principalmente con mi contexto actual, en una educación pública de Bogotá. Bueno, empecemos a hablar acerca de la política educativa desde una perspectiva filosófica que necesariamente nos permite referirnos a Platón, uno de los pensadores que ha sido más influyente en la historia occidental. Es así como en su obra La República, Platón desarrolla una propuesta de una organización social que está basada en la justicia, donde la educación va a ocupar un lugar central. Para Platón, el principal problema de las sociedades repercute en que quienes gobiernan no poseen la sabiduría necesaria para hacerlo. Por ello, propone la figura del filósofo gobernante o rey filósofo, que es una persona precisamente formada intelectualmente y guiada por la razón, capaz de tomar tanto decisiones orientadas al bien común y no a los intereses particulares. Desde esta perspectiva, la educación, creo yo, cumple una función política fundamental. No se trata únicamente de enseñar conocimientos académicos, sino de formar ciudadanos virtuosos capaces de actuar de manera justa. Creo yo que ese es el ideal de la educación, que hoy en día se está tomando gran auge en esta parte. Platón además cree que una sociedad justa solo podía existir si sus miembros precisamente recibían una adecuada formación tanto moral como intelectual. Además de esto, Platón concebía la educación como una responsabilidad del Estado. Según él, la formación de los ciudadanos no debía depender exclusivamente de las familias, porque éstas podían transmitir ciertas influencias particulares. En cambio, el Estado debería garantizar una educación orientada al bienestar colectivo y a la construcción de una sociedad armoniosa. Asimismo, creo que es importante decir que Platón defendía la idea de que cada individuo poseía determinadas capacidades naturales que pueden desarrollarse mediante la educación. En su propuesta precisamente decía que la educación permite identificar los talentos de cada persona para precisamente contribuir al funcionamiento de lo que él llamaba la polis. Esta idea en cierta manera puede parecer controvertida hoy en día porque defendemos los principios de igualdad y diversidad. Sin embargo, resulta también valiosa la reflexión sobre la necesidad de que la educación contribuya a un desarrollo integral precisamente para potencializar esas capacidades humanas como tal. Bueno, ahora bien, vamos a tocar el tema de la paideia, que es precisamente uno de los apartados de la educación de los que habla Platón. En estos, él considera que es uno de los conceptos más relevantes porque es entendida como el proceso como tal de formación integral del ser humano, un tema que hoy en día se está teniendo gran auge en la educación. En las universidades actualmente se
imparte la idea de que la formación del ser humano o la formación de un estudiante debe ser de manera integral, es decir, tiene que tener la parte intelectual, pero también es muy importante tener la parte moral como tal. Bueno, la PAIDEA no solamente se limita pues, a instrucciones académicas, pues debe incluir también una formación ética, estética, física y ciudadana, para poder desarrollar pues, en los individuos seres o personas capaces de actuar responsablemente dentro de la comunidad o dentro de la sociedad. Un gran reto que precisamente estamos teniendo. Cuando observamos precisamente estas políticas públicas educativas, encontramos pues, una relación importante con esta idea. Hoy constantemente pues, la formación integral desarrolla precisamente competencias ciudadanas, una educación socioemocional y pues guía hacia proyectos de vida que hoy en día se puedan estar utilizando. Estas propuestas además reflejan una comprensión de la educación que no solamente trasciende, como ya lo decía, en enseñanza de contenidos, sino que por el contrario se reconoce también la necesidad de formar personas capaces de convivir, de participar democráticamente y de resolver problemas sociales. Ahora bien, te dejo la inquietud de, según o de acuerdo a tu contexto, a tu manera de enseñar, a tu forma de enseñar, ¿crees que estás utilizando esta idea de paideía dentro de tu contexto o con tus estudiantes? ¿O por el contrario nos estamos guiando a través de un currículo y solamente estamos enfocándonos al proceso de enseñar contenidos? Bueno, teniendo en cuenta que pues, podemos afirmar que muchas políticas públicas educativas conservan elementos de tradición, también podemos decir que pues, la idea de educación es un instrumento fundamental para la construcción de una sociedad mucho mejor. Bueno, ahora bien, ¿qué viene siendo precisamente esas políticas públicas educativas? Para ello es necesario pues, mirar la idea o el pensamiento que tiene Aguilar Villanueva, donde señala precisamente que esas políticas públicas son procesos mediante los cuales pues, el Estado identifica algunos problemas colectivos y establece prioridades y diseña precisamente acciones para poder solucionarlos. Desde esta perspectiva, pues una política pública no es solamente una ley o una norma, sino por el contrario, es un conjunto tanto de decisiones, de recursos, de programas, estrategias y mecanismos de evaluación orientados a transformar una realidad específica. Asimismo, Aguilera Villanueva pues, destaca que pues, además de estas políticas públicas pues, deben construirse considerando la participación de diversos pues, actores sociales como tal. Esto significa que el gobierno pues, no puede actuar de una manera aislada, sino por el contrario debe dialogar tanto con ciudadanos, organizaciones, comunidades e instituciones en pro de crear estas políticas públicas. La participación es precisamente fundamental porque pues, se pueden identificar esas necesidades reales como tal y construir unas soluciones que sean pues, pertinentes a dichas necesidades. Por otra parte, hay otros autores contemporáneos que plantean que las políticas públicas son una forma de intervención estatal que precisamente pues, está destinada a garantizar esos derechos y reducir las desigualdades sociales. En el caso pues, precisamente de la educación, esto implica generar ciertas condiciones para que todos los estudiantes tengan tanto acceso, permanencia y oportunidades de aprendizaje pues, independientemente tanto de su origen social como de su origen económico. Pero en realidad, ¿cuáles son esas políticas públicas educativas que pues, debemos tener en cuenta? Bueno, voy a hacer una lista de esas acciones que están relacionadas precisamente pues, a garantizar el derecho fundamental, que es la educación. En primera tenemos pues una cobertura educativa, una permanencia escolar, una inclusión educativa, la formación del docente, la infraestructura escolar, alimentación, atención psicosocial, calidad educativa, conveniencia escolar y participación de la familia.
Lo anterior pues, es una lista precisamente de eso que pues, debe tener las políticas públicas educativas, pero ahora la pregunta es, ¿será que en un contexto real eso sí se está llevando a cabo? ¿O por el contrario solamente se está enmarcando en una lista y ya? Todas estas dimensiones precisamente forman parte de una visión integral de la educación, donde, al igual que Platón, concebía pues la educación como un asunto central para la organización de la sociedad, que es lo que precisamente pues vamos a analizar más adelante. Actualmente, algunos estados reconocen e invierten en educación para precisamente contribuir tanto al desarrollo económico, social y cultural de los diferentes países. Les cuento un poco acerca de mi contexto educativo actualmente. Yo soy docente de planta de un colegio público de Bosa en la ciudad de Bogotá, Colombia. Soy docente de primaria y tengo a cargo el grupo de cuarto con la cantidad de estudiantes de 40. Precisamente en este contexto encuentro muchos desafíos. En mi institución pues se atienden diferentes estudiantes provenientes de diferentes contextos sociales y familiares. Muchos de ellos precisamente enfrentan dificultades relacionadas con conflictos familiares, con situaciones de violencias, escasos acompañamientos, por ejemplo, en la parte académica y pues otras problemáticas que precisamente pues van impactando poco a poco en su proceso educativo. Nosotros actualmente los docentes, cuando nos ponemos a dialogar entre nosotros en el salón de profesores, decimos que el docente no solo se ha convertido en ese papel de docente de impartir conocimientos, sino que hoy en día suena un poco curioso, pero tenemos otros roles. Tenemos el rol de ser un doctor porque tenemos que estar pendientes si ellos se enferman. Tenemos que también tener el rol de ser psicólogos porque pues muchas veces ellos hablan o acuden a nosotros para algún consejo. Tenemos el rol también de estar pendientes, por ejemplo, de pues cualquier asunto tanto académico, pero también convivencial que pues se pueda estar presentando pues en el aula o fuera del aula. Estas condiciones pues precisamente muestran que la educación no puede entenderse únicamente como la enseñanza de contenidos curriculares. Es ahí donde pues uno llega a la pregunta de ¿será que yo sí estoy ejerciendo bien mi rol? Porque obvio, yo estoy impartiendo unos contenidos que aparecen en una malla curricular, pero también estoy aportando a crear seres o personas que sean socialmente íntegros, o por el contrario solamente quiero tener máquinas que aprendan y repliquen lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, pues el aprendizaje está profundamente precisamente relacionado con esas condiciones sociales y emocionales de mis estudiantes. Por esta razón, pues las políticas públicas educativas deben responder a esas realidades mediante estrategias pues, que sean integrales. Por ejemplo, algo que he visto mucho en el colegio es que últimamente se ha dado un acompañamiento psicosocial pues que va a permitir precisamente identificar situaciones de riesgo y pues brindar un apoyo a estudiantes y familias. Esto se hace a través de el programa de orientación como tal. Aunque pues debo ser honesta y decir que muchas veces pues este tema se queda como un poco corto ante las dificultades que pues tienen las diferentes familias. Asimismo, pues los programas de convivencia escolar considero yo que contribuyen a prevenir tantos conflictos como promover el respeto y fortalecer la cultura de la paz. Aquí precisamente se está utilizando mucho la estrategia del programa Hermes, donde se busca que entre ellos mismos sean esos actores partícipes de su propia convivencia, que dejen a un lado tantos conflictos y que sepan actuar de manera correcta ante esos conflictos que se pueden presentar pues, en el aula de clases o fuera del aula de clases. Además de esto, considero que también pues, es fundamental las estrategias de inclusión educativa, donde pues, se busca garantizar ciertas algunas oportunidades para estudiantes con diferentes necesidades y características. Aunque va a sonar un poquito
¿cómo decirlo?, contradictorio, pero obvio, yo estoy a favor de la inclusión como tal de los estudiantes, porque pues ellos necesitan las mismas oportunidades que los demás, aunque hay algunos casos que necesitan más apoyo que otros, y ahí es donde los docentes lastimosamente nos hemos visto pues enfrentados como a las cuerdas, porque además de tener, no sé, 3, 4 chicos de inclusión, alguno de ellos que necesita más apoyo que el resto, y al mismo tiempo tener el grupo de 40 estudiantes donde tienes que estar enfrentándote precisamente a formar personas íntegras. Entonces en algunas ocasiones psicológicamente el docente pues se va a ver muy afectado, por decirlo de alguna manera, con esta situación. Pero pese a, pues, a este comentario, a esta idea personal que tengo, estoy muy a favor de la inclusión como tal. Bueno, ahora pues otro elemento fundamental que considero es la participación, donde precisamente Aguilar Villanueva pues plantea que estas políticas públicas adquieren cierta legitimidad precisamente cuando los ciudadanos son los que participan activamente en su construcción. Es así como pues en el ámbito educativo pues los que tienen que estar a cargo de diseñar estas políticas públicas pues son precisamente las familias, los estudiantes, los docentes y directivos, pues precisamente en la toma de decisiones, aunque en muchas ocasiones considero que pues esto no se está llevando a cabo porque lastimosamente se toman decisiones frente a frente a diferentes, valga la redundancia, o sea, situaciones que están dentro del aula sin haber ido precisamente al aula, sin enfrentarse a esas situaciones donde pues el docente, por ejemplo, creo yo que pues es un actor participante de hecho. Finalmente, pues debo decir que cuando la comunidad pues participa, precisamente las políticas públicas dejan de ser simplemente disposiciones administrativas y se convierten pues precisamente en una herramienta de transformación social como tal. Además de esto, pues dicha participación va a favorecer la democracia escolar y va a permitir construir ciertas respuestas que sean más ajustadas a las necesidades reales, que son verídicas de la comunidad educativa. Así bien, ya como reflexión final, pues considero que el pensamiento de Platón continúa ofreciendo diferentes o múltiples aportes valiosos precisamente para comprender la educación como un asunto tanto político como social. Su idea precisamente de que el Estado tiene pues la responsabilidad de formar ciudadanos capaces de contribuir al bien común, pues mantiene hoy en día también la idea de pues, sus políticas públicas educativas en el ámbito pues, actual, ¿no? Además de esto, hay diferentes autores que precisamente permiten pues, comprender estas políticas públicas y cómo es que esos procesos son tan complejos y requieren una participación activa tanto social como en la parte de planificación de recursos y pues, de una evaluación permanente. Y pues desde mi experiencia como tal, entiendo que la política pública educativa pues es una herramienta fundamental para garantizar tanto oportunidades como atender las necesidades de los estudiantes y promover una educación pues más justa e inclusiva. Además, la educación sigue siendo uno de los principales caminos para transformar pues, la sociedad que tenemos hoy en día. Una sociedad que lastimosamente pues, se ha enfocado en el odio, en las guerras y en ciertas discusiones que pues, hoy en día deberían dejarse a un lado. ¿Para qué? Pues para precisamente construir de manera participativa y reconociendo pues, las realidades de cada contexto y manteniendo siempre pues, un horizonte tanto de bienestar colectivo como de formación integral hacia los ciudadanos como tal. Muchas gracias por escuchar este podcast, espero haya sido de gran interés para ustedes y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, con mucho gusto. Hasta luego.